El oso pardo mexicano, científicamente conocido como Ursus arctos horribilis, es una subespecie de oso pardo que se cree que se extinguió en 1964. Los osos pardos también son conocidos en Norteamérica como osos grizzly. El oso pardo mexicano se encontraba por la mayor parte en Durango, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Se cree que estaban relacionados con los osos en los estados de Arizona, Nuevo México y Texas en los Estados Unidos. Aunque había osos grizzly en Baja California, estos eran osos pardos de California en los Estados Unidos. Hoy en día esta subespecie también está extinta. El oso pardo mexicano fue uno de los mamíferos más grandes de México. Llegaba a medir 6 pies y a pesar 700 libras. Estos osos eran más pequeños a los osos pardos de Estados Unidos y Canadá. Estos animales eran omnívoros como todos los osos pardos. La mayor parte de su dieta consistía de plantas, frutos, al igual que insectos. En ocasiones se alimentaban de cadáveres de animales, peces y pequeños mamíferos. De vez en cuando los osos cazaban ganado, lo que causó que estos animales fuesen cazados. Para la década de 1930, el número de estos osos pardos era extremadamente bajo y para 1960 se estimaba que solo quedaban 30 de ellos. Lamentablemente, la caza del oso pardo mexicano continuó, aunque estaba en estado de protección. Para el año 1964, el oso pardo mexicano se consideraba extinto, pero había rumores de avistamientos alrededor del río Yaqui en el estado de Sonora. El Dr. Crosby Crawford, un biólogo estadounidense, realizó una búsqueda de 3 meses en 1969, pero no logró encontrar ningún espécimen. En 1976, alguien cazó un oso pardo en Sonora. Fue el cuarto confirmado en Sonora y el primero que se veía en muchos años. Ahora se cree que el oso pardo mexicano está extinto, aunque es posible que solo esté extirpado. Estas son las últimas fotos confirmadas de un oso grizzly mexicano. Fueron tomadas en Chihuahua, México, en 1957. El rinoceronte negro occidental, científicamente conocido como Diceros bicornis longipes, fue una subespecie de rinoceronte negro que lamentablemente fue declarada extinta en el 2011. Los rinocerontes negros occidentales medían de 9.8 a 12.3 pies de largo y 4.6 a 5.9 pies de altura. Estos increíbles animales llegaban a pesar de 1.760 a 3.090 libras y tenían 2 cuernos. El primero medía de 1.6 a 4.6 pies, mientras el segundo era mucho más pequeño, midiendo de 0.8 a casi 22 pulgadas. Como el resto de los rinocerontes negros, este ramoneaba para alimentarse. La mayor parte de su dieta consistía de plantas frondosas y brotes alrededor de su hábitat. Durante la mañana o la tarde buscaban comida, mientras en las horas que hacía más calor dormían o se revolcaban. Estos animales habitaban la mayor parte del África subsahariana. Como la mayoría de los rinocerontes negros, se cree que eran miopes y la mayor parte del tiempo dependían de las aves locales como el picabueyes de pico rojo para ayudarles a detectar las amenazas que hubiese alrededor. Mucha gente cree que sus cuernos tienen valor medicinal, lo que lamentablemente provocó una intensa caza furtiva. Sin embargo, esta creencia no tiene ningún fundamento en hechos científicos. Un kilo de cuerno puede venderse por más de $50,000 y con la extinción de estos animales, la cantidad de cuernos disminuye y el valor aumenta aún más. Los cuernos también se utilizan para hacer objetos ceremoniales, cuchillos y muchas cosas más que se consideran un lujo al ser hechos de este material. El rinoceronte negro occidental fue fuertemente cazado a principios del siglo XX, pero la población aumentó en la década de 1930 gracias a las medidas de preservación que se tomaron. Lamentablemente, los esfuerzos de protección disminuyeron a lo largo de los años y así también lo hizo el número de rinocerontes negros occidentales. En 1980 la población era de cientos, pero la caza furtiva continuó y para el año 2000 solo sobrevivieron aproximadamente 10 de ellos. En el año 2001 solo se encontraron a 5 de ellos. Esta subespecie se declaró oficialmente extinta en el año 2011, con su último avistamiento reportado en el 2006 en la provincia norte de Camerún.
Esta es la última foto confirmada de un rinoceronte negro occidental. Fue tomada en 1977 en un parque nacional en Camerún. La gallina de Brezo, científicamente conocida como Tympanuchus cupido, fue una subespecie de la especie de gallo de la pradera grande o urogallo grande, la cual se cree que se extinguió en 1932, aunque hay debates de que podría ser una especie distinta por sí sola. Esta ave medía aproximadamente 17 pulgadas y llegaba a pesar 2 libras. Las gallinas de Brezo generalmente mostraban un fuerte tono rojizo en su plumaje, especialmente en el área de cultivo, y una barra mucho más gruesa en el pecho y a los costados. Sus pinas o cuernos eran generalmente puntiagudas y sus colas eran de un marrón grisáceo. Antes de la Revolución Americana era común desde Maine hasta Virginia. A medida de que aumentaba la población humana, la población de esta ave disminuía, en gran parte debido a la caza. Durante la época colonial, la gallina de Brezo se extendía a través de hábitats costeros cubiertos en matorrales, desde Maine hasta las Carolinas. Sin embargo, los colonos europeos aumentaron la presión de la caza y sofocaron los incendios que habían mantenido los promontorios costeros libres de gran vegetación durante miles de años, alterando el hábitat preferido de las aves. Para 1870, las gallinas de Brezo habían desaparecido por completo en estas tierras y solo quedaban unas pocas en Martha's Vineyard, una pequeña isla frente a la costa de Cape Cod. Los funcionarios de Martha's Vineyard prohibieron la caza y establecieron una reserva para proteger el hábitat de las aves restantes en la isla. Al principio las cosas parecían mejorar, ya que la población aumentó de menos de 100 a alrededor de 2000 en 1916. Sin embargo, esto no duraría mucho. En mayo de 1916, un devastador incendio forestal arrasó las áreas de reproducción de estas gallinas. Al año siguiente, el censo anual solo contó 150 aves y por pura mala suerte, la mayoría de los sobrevivientes eran machos, lo que dejó a la población en un desequilibrio peligroso. La endogamia y las enfermedades transmitidas por las aves de corral pasaron factura durante la siguiente década y en 1927 solo quedaban 13 aves. En 1928 solo quedaban 2 y en la primavera de 1929 solo había un sobreviviente, el cual recibió el nombre de Booming Ben. Booming Ben fue visto por última vez en marzo de 1932.